Vamos a comenzar a hablar del cáncer in situ. Vamos a dar un poquito de introducción. Para hablar de un cáncer de la mama, este es el que se origina en las células de la mama, que son la unidad ducto lobular. ¿Por qué es importante conocer este? Porque la mama va a estar dividida tanto en parénquima y en estroma, y hoy vamos a hablar del parénquima de la mama. ¿Cuál va a ser? Perdón que se ha trabado. ¿Cuál va a ser la etiología de este? Que es la primera diapositiva, ya va a pasar. Va a depender mucho de factores hereditarios, factores genéticos. Ok. Sí, que sería el anterior de este. Regálenos un minutito, vamos a volver a poner la presentación. Deme un minuto. Mientras eso carga. Ese. No cargaron. Pero aquí se me apunta precisa. Sí, de primero. Ahí está. Okay. Entonces, su etiología es multifactorial, en donde tenemos factores genéticos, epigenéticos, endocrinos, familiares y de estilo de vida. Entonces, es bien importante tener en cuenta como los factores más comunes, aquella paciente que ha visto su menstruación temprana, su menopausia tardía, los hijos que han iniciado a muy tarde edad, mayores de 35 años, en algunas literaturas dicen mayores de 30 años, y aquellas pacientes que no han dado lactancia. ¿Y debido a qué es esto? Aquellas pacientes que tienen estos factores de riesgo están más predispuestas a que en todo lo largo de su vida tengan mayor exposición a los estrógenos. Y eso es lo que nos va a producir el factor de riesgo. Ejemplo, una paciente que no dé lactancia materna, esta paciente quiere decir que no va a cambiar sus lóbulos a lóbulos que sean menos mutagénicos. Entonces, estos no van a cambiar y va a producir mayor riesgo de esto. Pero si bien este solamente es una introducción, vamos a pasar un poco de epidemiología porque es importante tratar este tema. Según el GloboCan de 2020, esta va a ser la quinta causa de muerte a nivel mundial, pero de incidencia nos habla que cae en primer lugar en la mayoría de los países. Entonces estamos hablando de 1 de cada 4 casos de cáncer, que es bastante, y 1 de cada 6 muertes producidas por cáncer. Estamos hablando en general de tanto femenino y masculino. Y sabemos que en cáncer de mama en mujer es a partir del 2020 la primera causa. En el país se habla de que es la segunda causa de muerte en las mujeres en general y que para el año 2020 la incidencia fue de 40.5 por 100.000 habitantes. Es importante también tener en cuenta de que nuestra población no va a ser igual que en otros países, y es por eso que ahí menciona de que nuestra mamografía nosotros la comenzamos a realizar a partir de los 40 años. Sin en cambio en Estados Unidos la literatura de ella nos dice de que el mayor pico va a ser a partir de los 50 años, y es por eso que su tamizaje cambia con nosotros, porque nosotros en el 2017 al 2021 vemos que las edades con mayor frecuencia fueron de 40 a 64 años, y después de los 70 años vamos a cambiar dependiendo de la esperanza de vida, que podemos realizar la mamografía cada 2 años o cada año. Pero antes de meternos ya al tema de cáncer ductal in situ, es bien importante que conozcamos cierta terminología que vamos a utilizar tanto en radiología como en mastología y los ginecólogos para entender qué pasos vamos a seguir con esta paciente que se nos presente en la consulta.
Por ejemplo, vamos a tener aquella paciente que es de importancia las hiperplasias atípicas, en donde esa nos va a generar el riesgo de 4 a 5 veces, y en otras literaturas de 3 a 5 veces, de desarrollar lo que es un carcinoma ductal in situ y posterior no invasivo. ¿Cuál es la importancia de esto? Y traje una imagen en donde vemos cómo es la progresión de esta hiperplasia atípica. Vemos la tercera imagen en donde tenemos células que pueden ser diferentes, que pueden ser unas grandes, otras pequeñas, y vemos en la cuarta imagen que ya es un carcinoma ductal in situ. Pero ¿por qué es importante entender esta imagen? Porque todas las hiperplasias atípicas con el cáncer ductal in situ nos va a tener la diferencia nada más de 2 milímetros de diferencia, que es lo que nos reporta el patólogo. Pero si bien algún patólogo nos puede reportar como una hiperplasia ductal atípica, que se necesita el complemento del estudio al retirar toda esta lesión, y otro patólogo nos puede reportar como una carcinoma ductal in situ. Pero, ¿cuál es la importancia? Cuando nosotros tomamos una biopsia y nos aparece una hiperplasia ductal atípica y nos llega con ese reporte, por ejemplo, una paciente se la pudo haber hecho en lo privado, en un segundo nivel, esa hiperplasia ductal atípica debe de ir a su extirpación completa, porque como ya mencioné, solo estamos hablando de 2 milímetros de diferencia para que nosotros podamos catalogarlo en un carcinoma ductal in situ. Entonces, siempre cuando estamos hablando y nos vamos a dar hasta ductal in situ, estamos hablando de aquel cáncer que no ha atravesado. Si vemos las células rosaditas que se ven alrededor, esa está la membrana basal. Cuando el cáncer no nos ha atravesado esa membrana, todavía nos quedamos en cáncer ductal in situ, que preferentemente todos quisiéramos que la paciente nos llegara o con una hiperplasia ductal atípica o con un cáncer in situ y que no haya avanzado hasta la quinta imagen, que ya es un cáncer invasor. Siguiente. Entonces, también tenemos aquellas hiperplasias lobulares atípicas que su frecuencia sí va a ser más baja y que probablemente estos hallazgos imagenológicos no tenga algo como microclasificaciones, no algo certero, y puede ser incluso un hallazgo incidental que es descrito a la vez que nosotros tomamos una biopsia por un nódulo sospechoso, pero no nos describen en literatura que tenga un hallazgo como microclasificaciones. ¿Cuál es la otra importancia? Que puede ser multicéntrica y que puede ser bilateral en el 30% de los casos. Y como ya mencionamos, este tipo de hiperplasias o lesiones proliferativas con atipia van a generar factor de riesgo. Es decir, que a esta paciente no le vamos a decir en primero o segundo nivel, le vamos a llevar un control con la lesión en 6 meses. Significa que estas pacientes deben de ir a su observación completa. Entonces, la clasificación del carcinoma in situ, anteriormente se hablaba tanto ductal y lobular. Voy a hablar un poco de lobular, pero ya vamos a ver que han ido cambiando las terminologías. Entonces, nos habla de que cuando comenzó y se comenzaron a hacer más estudios de la mama, que fue en 1941, y ya nos lo clasifica como lobular y ductal, y nos hace esa diferencia. Este era llamado carcinoma lobular y tenía clasificación TNM. Sin embargo, posteriormente esto cambia y esta pasa a ser como una neoplasia lobular que tiene factor de riesgo a futuro también de desarrollar cáncer, y literaturas nos hablan incluso de factores de riesgo tanto de 7 a 11 veces el riesgo de cáncer posterior invasor. Entonces, esta de igual manera tiene que ir a intervención quirúrgica. Nos habla de que la mayor frecuencia para estos estudios, que como mencioné no son tan recientes porque antes era catalogado así, es de 40 a 60 años su mayor frecuencia, y que siempre va a ser de manera probablemente incidental. Los carcinomas, estos van a incluir solamente del 1 al 6%. ¿Sí? Entonces, su histología sí puede estar asociada acá a microclasificaciones como vemos en las imágenes, pero no siempre van a estar asociados a microclasificaciones. ¿Sí?
Las características de esto van a ser que no tienen expresión clínica, no tienen expresión mamográfica y no tienen una expresión macroscópica muy frecuente. Pueden ser multicéntricas y bilaterales. Incluso en la historia nos hablaba de que cuando teníamos un carcinoma lobulinear, tanto incipio como lobulinear, se quitaba, por ejemplo, si era diagnosticado en el cuadrante superior externo de la mama derecha, se quitaba esa porción de la mama izquierda. Ya vamos a ver que a medida que nosotros evolucionamos tanto en el estudio y en el conocimiento de la patología y su tratamiento, entonces vemos que ahora son los manejos más conservadores. No significa conservador dejar la lesión. Entonces, ya entrando en el material, como mencioné, la diferencia entre un cáncer, de una hiperplasia ductal atípica, como vemos en la imagen 2, a un cáncer ductal in situ es de 2 milímetros, es mínimo. El cáncer ductal in situ, si bien va a representar nada más del 10 al 15%, y en algunas literaturas nos habla del 20% incluso, de los cánceres que son diagnosticados, porque el mayor porcentaje que va a ser diagnosticado va a ser ya como cáncer ductal invasor. La edad promedio es de 54 a 56 años, aunque vemos que el diagnóstico de nuestras pacientes se da incluso en edades tanto de 40 años hacia arriba. Entonces, para saber su diagnóstico, ¿y por qué nos sirve cómo saber el diagnóstico? Porque esta nos va a dar como la pauta de qué hacer con esa paciente. Ya dijimos de que incluso una paciente que sea sometida con una hiperplasia puede resultar un cáncer ductal in situ posteriormente, pero el patólogo nos ayuda porque dependiendo del tipo y el grado, nos va a dar a esa paciente el parámetro del tratamiento. Entonces, va a ser clasificado tanto como estructural, subgrado nuclear y necrosis. Y de esta nos va a dar un parámetro más y clasificaciones que vamos a ir viendo más adelante para poder clasificar y dar el mejor tratamiento posible a esta paciente. Entonces, nos habla de que vamos a clasificar aquellos cánceres ductales que son de bajo grado. Quiere decir que aquellos tienen núcleos pequeños, sí tienen formas irregulares, pero su mitosis es rara. Quiere decir que aquellas células no tienen tanta multiplicación. Entonces, probablemente sean tumores que sean pequeños o que no nos vayan a crecer tan rápido. Esta tiene importancia en el crecimiento y tratamiento y en cuánto tiempo podría desarrollarnos un cáncer invasor. Un grado intermedio, que estamos hablando de que puede haber unas mitosis, pero son raras, y puede haber necrosis presente. Ya vamos a ver que la tipias que tiene y la necrosis es importante para el manejo de estas pacientes. Y ya uno de alto grado, estamos hablando de aquel probablemente tumor que vaya a tener su crecimiento más rápido, debido a que tiene mitosis, es decir, que esta célula se está multiplicando de manera rápida, es decir, que probablemente este tumor o este nódulo o microcalcificaciones que nosotros mandemos a estudio no pueda tener un manejo tan conservador a la hora que nosotros tengamos que dar el manejo adecuado a la paciente. Entonces, ahí se viene y quedamos en contexto de que se da una clasificación, que es la clasificación o índice pronóstico de Van Meurs. Entonces, a veces es difícil aprendernos estos cuadros, pero de tener en cuenta de que la mayoría de pacientes que son menores de 40 años, probablemente este cáncer sea más agresivo porque tenga mutaciones y estas mutaciones se presenten más altas. Es decir, tengan más mitosis, y ahí hablamos de grados nucleares más grandes, que tengan tumores más grandes. Aquellos tumores, si nos damos cuenta en el índice del tamaño tumoral, el grado 3, un tumor mayor de 40 milímetros, bien difícil, se le va a dar un manejo más conservador. Un margen tumoral menor de 1 milímetro, aquel que tenga necrosis, ya vamos a ver más adelante cómo el patólogo nos ve la necrosis y cuál es el que está más asociado a que eso no se pueda dar una cirugía conservadora. Entonces, si es una paciente mayor de 60 años, pero no tiene necrosis, el tumor es pequeño y nos da una categoría de 4 a 6, nos da una cirugía conservadora. Pero incluso podemos ser más específicos y vamos a ver más adelante que hay estudios que nos pueden
incluso hacer más fácil el tratamiento con la paciente. Siguiente. Entonces, en el grupo 1, lo más probable es que solo va a requerir una tumorectomía, pero como mencioné, no es solo el índice Van Nieuws, sino que hay que tomar en cuenta individualizar a la paciente. ¿Por qué? Porque no podemos dar una cirugía conservadora, aunque tengamos aquella paciente que obtiene 7 puntos en el índice de Van Nieuws, pero que no pueda ir a radioterapia. Porque el segundo grupo son cirugías sí conservadoras, pero que debe de ir a radioterapia. ¿Cuál es el problema? Que la paciente que vive lejos, que no tenga los recursos económicos para viajar, e incluso nosotros tenemos pacientes que vienen de Honduras, de Guatemala, que no van a poder recibir ese tratamiento. Debemos de cambiar el tratamiento que se le va a dar a esta y manejarla individualmente, sin, lógicamente con estos índices, pero especificando qué pasa con esa paciente. Entonces, como mencioné, van a haber diferentes patrones. Podemos tener aquellas en donde el ducto, que es donde se origina el cáncer, si vemos está todo recubierto de células atípicas y esa es la llena. Estos son tipos sólidos. Tenemos aquellos que incluso va a formar como puentes romanos y este se le llama patrón cribiforme. El tipo papilar que vemos revestidos de epitelios atípicos, que son como imágenes que sobresalen del lumen del vaso, del conducto. Tenemos aquellos que son tipo Clinic, que fue descrito en 1979. Como mencioné, estos estudios sí van desde 1949, se comienzan a hacer incluso mayor diferenciación, pero son importantes para el manejo. El tipo comedónico es el más importante. ¿Por qué? Porque esto, si vemos en el centro, la célula va a tener necrosis. ¿Qué pasa con esta célula que tiene necrosis? Se habla de que probablemente tenga más mitosis y va a estar asociado más a un alto grado y a microinvasión, que genera el 75% de los casos. Es decir, que con esta paciente no vamos a ser tan condescendientes o tan conservadores. ¿Cómo puede presentarse radiológicamente? Incluso puede presentarse como la imagen que vemos como unas microcalcificaciones. Las microcalcificaciones que nos reporten lineales, como en esta es la imagen, que sean heterogéneas, unas pueden tener forma de Y, de B, o que sean segmentarias, estas hay que mandarlas a estudio, lógicamente primero una biopsia, una corebiopsia por esterotaxia y posterior a su extirpación completa. Porque, podría ocultarnos, como mencionó ahí, una microinvasión. Entramos como un cáncer ductal in situ y tenemos algunas células que ya han salido de esta membrana basal. Imaginológicamente, al contrario del lobo biliar, que ya decíamos que no nos va a tener una clasificación en TNM, esta probablemente si tenga ductal in situ va a tener mamográficamente, comúnmente van a ser como unas microcalcificaciones y hay unas imágenes que traje acá, no es la misma paciente, pero si vemos en la imagen más grande donde está señalizado, estas son microcalcificaciones que pueden ser segmentarias, como mencioné, van a ser irregulares, y que probablemente nos describa que la paciente que sí ha estado en control, que es un nuevo hallazgo. Quisiéramos que todas fueran en realidad, que fueran hallazgos tan chiquitos como este, pero podemos tener aquellos que pueden ser nódulos más grandes, incluso mayores de 4 centímetros, aquellas dilataciones ductales que se pueden presentar en ecografía, o aquellos nódulos que son tan grandes que vamos a necesitar una resonancia magnética que nos puede servir si hay extensión de esta lesión hacia el pectoral o aquellos pacientes que tengan implantes mamarios que deben de hacerse un seguimiento, porque es más recomendable a esta realizar una resonancia magnética. Entonces, sí puede tener un hallazgo mamográfico, ecográfico, de resonancia, pero si bien a todas las lesiones que nos puedan tener sospecha, hay que mandarlas a estudio y posteriormente retirarlas todas, porque nos podemos llevar tanto las sorpresas que histopatológicamente es un cáncer ductal in situ, pero al retirar totalmente la lesión pueden haber microinvasión.
¿Cuál es el tratamiento? Entonces, no vamos a, si tomamos en cuenta MAGNIUS porque ese nos da el parámetro, pero hay que tomar la edad, si esta paciente puede seguir su tratamiento, si esta paciente puede ser sometida a cirugía, cuál es su calidad de vida y su esperanza de vida, cuáles las comorbilidades para poder recibir un tratamiento posterior, que puede ser quimioprofilaxis con tamoxifeno o letrozol, y si puede recibirlo. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? ¿Cuál es el tamaño? Es bien importante el tamaño porque puede ser un tumor de 2 centímetros en una mama pequeña, que no nos vaya a dar esos límites óptimos para nosotros someterla a un manejo conservador. Entonces hay que tomar en cuenta muchos parámetros para el tratamiento. Entonces, quedamos que los tratamientos van a ser iniciales, tanto la extirpación de la lesión, pero si está en un manejo conservador, esa paciente debe de ir a radioterapia. Hay varios estudios que a medida pues vamos conociendo más el cáncer, se puede ser más conservador. Entonces han venido estudios a ver cuál es el manejo, LORIS, PANDA, LOR, vamos a ver qué son estudios que nos hablan cuál es el manejo y cuál es la necesidad de la paciente. Por ejemplo, siguiente. El estudio LOR nos habla de una vigilancia activa. Cuando hablamos de vigilancia activa son aquellos países en donde tienen la biopsia al vacío, es decir, que solamente quitan, pongamos, las microcalcificaciones o la lesión con una biopsia al vacío, quitan totalmente la lesión. Posteriormente a esto tenemos que cumplir 10 años con una mamografía anual para tener la observación de esta paciente, y en realidad se ha visto de que no tiene mayor diferencia en aquella de que quitamos mayor porcentaje de la mama, no tiene inferioridad a que solo quitemos con biopsias al vacío. Que es lo que menciono, que se trata cada vez de ser más conservadores, pero tener una vigilancia activa. Y estos han sido varios estudios que han hecho de no inferioridad, de que sí se puede dar este manejo con biopsias al vacío y luego su posterior mamografía anual o un periodo de vigilancia activa. Pero como mencioné, no solo vamos a ir hablando de una vigilancia tan activa solamente, sino que también ahí hablamos de la terapia endocrina, en donde vamos a hablar de aquella paciente joven que nos va a utilizar el tamoxifeno y aquella paciente posmenopáusica que vamos a hacer el uso del letrozol. Pero también tenemos otros estudios que debemos de conocer, que aunque no los tenemos disponibles en lo nacional, pero sí es importante conocerlos, porque esperamos tenerlos en un futuro, que puede ser un COTAI. Comúnmente se utiliza para invasor, pero hay un score de 12 genes en donde nos va a hablar del riesgo de recurrencia local de esta paciente. Entonces podemos tener un ejemplo, el siguiente cuadro, la misma paciente, prácticamente 63 años, posmenopáusica, tenemos un carcinoma ductal in situ, el tamaño casi igual, menor de 2 centímetros, un grado nuclear positivo, pero no tiene una comedoconecrosis, que es bien importante para el tratamiento posterior. Un ancho de margen 2 milímetros, pero cuando pasamos este score, nos dice de que el resultado, por ejemplo, de la primera paciente es un 3. Quiere decir que esta paciente no va a tener tanto riesgo de una recurrencia local y va a tener menos riesgo de que tenga una recurrencia local invasiva. En cambio, la segunda paciente, que tiene prácticamente las mismas características, el tumor es pequeño, tiene un grado nuclear positivo de 2, ya estamos hablando de un riesgo de 2 puntos, tiene comedoconecrosis ausente, el ancho de margen es de 2 milímetros, pero nos da un resultado de 57. Es decir, que esta paciente va a tener casi el doble o un poco más de recurrencia local y un riesgo de recurrencia local invasiva del 13%. Estamos hablando de un puntaje de más del 10% comparado con nuestra paciente de 63 años. Y esto es lo que les traje del carcinoma ductal in situ. No sé si tienen dudas.